En dos cuartillas. Perfiles y comentarios. Por Eric Aguirre. Un saludo a todos los que nos miran y nos oyen en este muro. Tenemos esta tarde al periodista nicaragüense Eduardo Estrada, conocido por sus colegas y viejos conocidos como Gorky, Eduardo Gorky. Eduardo Estrada es un periodista relativamente joven, ¿verdad? Como los que lo acompañamos ahora, pero con una trayectoria importante en Nicaragua. Entonces, sus comentarios siempre son polémicos y son interesantes. Vamos a conversar con él. Ahora no vamos a perder en nada muy interesante sobre otros aspectos de su quehacer periodístico e intelectual, pero también científico. Pero lo que queremos ahora es concentrarnos en uno de sus últimos artículos. Recientemente publicó una reseña sobre la novela más reciente de Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar. Y su artículo, que es una reseña crítica, es prácticamente un breve ensayo crítico sobre la novela, ha despertado una serie de polémicas. Como siempre en las redes sociales, ese tipo de cosas explotan. Ahora, queremos hablar con Eduardo acerca de, primero, los orígenes de ese artículo, Eduardo. Es decir, ¿cuál es tu motivación, tus motivaciones para hacerlo? Y segundo, para escribirlo. Y segundo, ver algunos aspectos de tu perspectiva, pues, crítica de la novela, pues. Entonces, empecemos por las motivaciones, pues, ¿cuáles son? ¿Cómo, jodido, se te ocurrió escribir sobre la novela? Si últimamente, por ejemplo, no te has visto interesado en comentar o en las novelas que publica Sergio Ramírez, por ejemplo. Bueno, te quiero decir que hice una reseña crítica también sobre el libro de Arturo Cruz, sobre los 200 años de historia. Lo recuerdo bien. Reseñas críticas, bien fuerte, ¿verdad? Así que sí, he estado yo en la jugada de hace años. Formé un club hace menos de 6 meses, que ya tiene casi 150 miembros. Club de lectura de Gorky. Y a mí me interesó escribir sobre Sergio Ramírez, de que él declaró una vez, después de la insurrección de abril, que estos eran hijos nietos de la revolución. Eso realmente me conmovió muchísimo, porque para mí la insurrección de abril, los jóvenes no son nietos de la revolución, es una nueva generación, una nueva forma de ver la vida, y me pareció muy oportunista. Habría que ver, porque es justificable, por ejemplo, en este periodista argentino, muy buen periodista, célebre, que anda haciendo reportajes para el New York Times. Recordame su nombre. Bueno, hay varios, pero... Este periodista escribió un artículo que se llama ¿Por qué nacen las revoluciones? O algo así. Ajá. Donde él dice ahí, esta fue lo que sucedió en abril en Nicaragua, en abril 2018, que esta fue la revolución de los nietos de la revolución. Sí. Pero oíme, es justificable en un argentino que no conoce, digamos, con detalle la historia de Nicaragua. Pero bueno, en el caso de Sergio Ramírez, habría que ver a quién le adjudicamos ese calificativo. Yo no sabía esa parte de nietos de la revolución. Pero bueno, esa frase a mí me incomodó. Es probable que él se la haya escuchado a Sergio, sí, eso habría que averiguar. O al revés. Eso me incomodó realmente, porque cuando vos ves la forma en que se levantan los jóvenes, incluso dentro de las mismas filas del sandinismo, no pueden ser nietos de la revolución, porque aquella revolución, que fue una estafa obviamente, es diferente a esta perspectiva que tenemos ahora, que está dentro de una perspectiva más democrática, ¿no? Aquella fue una estafa y este es realmente una pesadilla, aunque aquella también fue pesadilla, la verdad. Y entonces a partir de ahí yo ya había leído su libro Adiós Muchachos, que es un libro vergonzoso, donde Sergio Ramírez prácticamente se lava las manos como Pilato de toda la sangre derramada. Yo te voy a hacer, pero después vamos a hablar de eso, porque tengo mi idea sobre este libro de Sergio, Adiós Muchachos. Me parece que yo lo categorizaría como ficción. Como Nicasio Urbina calificó las memorias de Gioconda Belli como ficción, como una novela. Ahora, yo digo que hay hay elementos, mecanismos de ficción en el libro. Sí, claro, pero Adiós Muchachos es una autobiografía, bro. Es una autobiografía falsa. Es que ese es el asunto. El punto es que cuando uno hace memoria, cuando uno escribe autobiografía,
o memorias, o cuando uno incluso da testimonio. Ah, claro, siempre está la ficción de por medio. No, claro. la memoria altera todo. Claro, claro. Entonces, además, y la memoria a veces es oportunista, en eso claro. Sí tienes razón. Pero dime, no a veces, frecuentemente es oportunista la memoria. Sí. Pero dime, lo que quiero es concentrarme en el libro, porque mira, lo que quiero es hacer una división. Vos tus diatribas hasta ahora estoy escuchando contra el libro, no es contra el libro, es contra Sergio como figura política. No, de las dos cosas. O sea, porque vamos a hablar de una cosa y vamos a hablar también de la otra. Vamos a hablar de la novela como tal, okay, déjame aclarar, como obra literaria y de Sergio pues como escritor, pero también como político. Yo escribí primero una crítica a Sergio Ramírez sobre sus declaraciones, donde hacía un señalamiento pues muy fuerte sobre su vida política y no como escritor. Luego ya cuando publica Tongolele y cuando le preguntan a él, bueno, ¿y usted es amigo de Daniel Ortega? ¿Cómo era? No, yo no fui amigo de Daniel Ortega. Eso me indignó realmente. Y además que dijo también el maje de que él había sacrificado su labor literaria por la revolución. Y eso es falso. Vos sabés que él escribió varios libros durante la época de la revolución. Ahora, en todo caso, desde su perspectiva tal vez no debe haber sido un gran sacrificio estar en el poder esos 10 años. Fue sacrificio para muchos de nosotros. Así es. Pero, porque yo me acuerdo que él siempre era un hombre privilegiado, pues definitivamente viajó. No. Mucho. Él tiene unos orígenes muy humildes y se esforzó mucho para ser escritor. Además es un muy buen escritor. Eso es una cosa innegable. Pero, bueno, claro. Bueno, es que depende de lo que entendás por buen escritor. Yo entiendo otra cosa por buen escritor. Desde que ya se involucró pues, en una carrera política, entonces ya las cosas cambiaron. Bueno, volviendo a la novela, si vos te fijas bien en mi reseña crítica, que es de 4 partes, no he publicado la cuarta, más una serie que tengo adicional. Entonces es un ensayo muy largo. Sí, entonces yo hago una separación. Primero hago una reseña bastante objetiva del argumento de su obra, que hasta vos me dijiste era innecesario. Pero yo creo que era necesario para que los lectores se dieran cuenta de cuál era el argumento de la obra, la trama. Y luego ya en la segunda parte sí entré tanto en la parte del contenido formal de la novela como en la parte argumentativa. Y ahí donde sí hice una crítica que trasciende prácticamente lo formal de la novela. Claro. Mira, ya hablamos bastante, pero no quiere decir que lo vamos a retomar de la cuestión política, pero hablemos del libro. Sí. El libro, vos le haces crítica desde la perspectiva literaria, ¿no? Desde una perspectiva literaria. Sí. A mí, te voy a dar mi opinión personal, el libro... ¿Tú ya la leíste? Sí. Claro que ¿Toda? Sí, claro. No, y leí la saga, ¿no? Las anteriores de la saga. Sí, yo tuve las tres, pues son una trilogía que llevo hasta ahora y creo que va a seguir escribiendo sobre lo mismo. Porque eso yo tengo otras teorías acerca de sus temáticas novelísticas, pero las vemos en otro momento. Claro. Pero la novela me parece una buena novela. Es decir, lo que pasa es que hay que caracterizarla desde el punto de vista genérico, digo yo. Bueno, es una buena novela en el sentido que está bien escrita, tiene su trama, tiene sus personajes, comienza un viaje. Vos decís en tu artículo que demasiado, es decir, que muy poca, muy modesta la obra para lo que se espera de él. Y en la trascendencia del tema. Claro, pero yo considero que la novela parece muy ligera por lo que está tratada con un lenguaje, digamos, popular. Pero además, se trata él escogió un género, o una combinación de subgéneros, pues. Escogió la picaresca, para la saga completa, para las 3 novelas, la picaresca con el género negro. Una combinación. Pero a mí me parece que en general la mayoría de sus cuentos y novelas tienen mucho de picaresca, pero en este caso de estos 3 thrillers, él ha hecho deliberadamente una combinación de thriller, género negro, con picaresca. Sí, y eso hace que pareciera superficial. Sí, pero Eric, antes no había habido una insurrección, hasta la segunda novela no había habido una insurrección popular. Y el hecho de que él agarre la insurrección popular, la historia heroica del mes de abril, y que la ponga en un formato policial, ya para mí no encaja, ¿me entiendes? Desde el punto de vista estético, artístico, de la sensibilidad literaria de cualquier escritor, yo creo que no encaja, ¿me entiendes? Yo creo que eso fue un riesgo que él tomó premeditadamente, pero sí, se queda corto, o sea, porque la historia desborda tanto la historia real como la misma argumentación de la obra. Creo que
exige un desborde más allá de esa novela policíaca que no encaja en mi opinión. Lo que se queda corto. Puede ser que podría ser que estuviera, digamos, estableciendo distintas dimensiones en cuanto a los contextos históricos, pero a mí me parece que toda novela, independientemente del contexto o lo que haya sucedido en la historia, en la realidad, en la vida política, siempre es un riesgo de ser o no ser serio, es decir, ir a profundidad a ciertos temas que se buscan abordar en género novela, que la novela es eso. Y en ese sentido, si uno ve estas novelas de Sergio, estas últimas, por ejemplo, por lo menos las del Inspector Morales, puede irse, yo las leo y me parecen, sí, la primera impresión que tengo después de leerlas, me parece algo más ligero de lo que se podría esperar de él, pero atendiendo al género que está usando. Y yo creo que, por ejemplo, léete algunas novelas de Raymond Carver o Dashiell Hammett, hay mucha profundidad, hay filosofía, hay crítica incluso estructural del sistema, de las sociedades en las que él retrata a sus personajes, pero es negra y parecería una novelita de espionaje. Sí, La Catedral, por ejemplo, de Carver, pero es profunda. Pero en la novela de Evo Ramírez no hay profundidad. Hay una gran tradición de eso en Francia. Te voy a hacer también. una pregunta. ¿Qué hace el Inspector Morales durante toda la novela? A ver, ¿qué es lo que hace? Bueno, está volviendo, supuestamente, según la trama, está volviendo a ver para atender a su compañera. Sí, pero ¿qué es lo que hace durante todo el transcurso? ¿Qué es lo que hace? Mencionarme tres hechos literarios, o sea, que sea un personaje que te enamore, que te pegue. Sí, ¿qué es lo que hace el Inspector Morales? Claro. Absolutamente nada, solo tuitear con su amiguita. Hay personajes que no parecen protagonistas, pero que tienen más relieve que él. Sí, hay otros ahí que él mete, por ejemplo, uno que está muerto y que lo vive metiendo. Por ejemplo, Doña Sofía hace un papel ahí más preponderante incluso que el del Inspector Morales. Pero esto estamos hablando para los que ya lo han leído, hay unos que no lo han leído. Por eso yo hice la reseña. Ahora vámonos por la entrada. Una entrada ligera de un evento, de un asesinato, y luego va viajando el Inspector Morales, que es la trama de la historia, pues el viaje del Inspector Morales, ¿verdad? Sí, su regreso, y sobre eso él se va montando para desarrollar la trama principal, ¿verdad? Y entonces, vámonos a Tongolele, pues el personaje más importante. También es decir, es más protagónico Tongolele, claro, el principal, que el propio Inspector Morales. Pero es que ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de una novela, de varias novelas de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Vos sabés que hay personajes en las novelas de Vargas Llosa que van apareciendo de nuevo en otras novelas. Sí. Por ejemplo, Lituma, hay otros que aparecen en una novela y después aparecen en otra. Entonces, pero eso no quiere decir que sean protagonistas. Probablemente en una novela aparece Lituma como un personaje más, pero los protagónicos son otros. Claro, pero yo no estoy diciendo que sea un protagonista principal el Inspector Morales, porque no lo es. El principal ahí es Tongolele, y luego que le mete a ¿cómo se llama que se parece a Don Pastora? Que eso lo vamos a tratar después. Sí, un hombre ahí que Demián, no sé cómo le pusieron ahí. Pero vamos a Tongolele, pues, a su mamá. ¿Qué es lo que hace Tongolele? Pues Tongolele es un agente de la seguridad, un jefe que le cuida, pues, que cuida y que está informando a la gente del poder, ¿no? Sí. Pero es un personaje bien superficial, Tongolele. No tiene mucha personalidad, no tiene una caracterización que vos decías, hombre, como que vos cites al Quijote, para exagerar, pues, es una exageración lo que estoy haciendo, ¿no? Pero por eso yo te decía que la nivelemos con sus pares. Con novelas menores, pues. No, porque es que la novela negra no es, o sea... Bueno, comparémoslo con Sherlock Holmes. Lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, hacer el parangón con novelas, digamos, fenomenológicas o profundas o existencialistas. Bueno, y no con Cervantes. O con las novelas o con Cervantes. No, pero no. Miren, no es premio Cervantes, te digo. Bueno, pues sí, pero dime, a ver. Debería estar a la altura, ¿no? Hay dos cosas que independientemente de las cosas políticas, porque no hemos entrado ahí todavía. Empezamos con eso, pero yo hago una defensa literaria de la obra de Sergio Ramírez porque me parece indiscutiblemente buena. Y en este caso voy a negarte que no son malas novelas, pero ¿te parece que están como disminuidas en relación al resto de su obra o lo que se podría esperar de él? Pero yo creo que cuando se practica ese género, el género negro,
y más cuando se quiere hacer una especie de neopicaresca, necesariamente resultan ese tipo de obras. Por eso hay una parte que... Pero recordate que así era el Quijote también. El Quijote fue considerado una cosa muy ligera, una cosa vulgar incluso por los doctos y los académicos del final del Renacimiento, del comienzo del Renacimiento. Pero ya ves lo que es el Quijote a lo largo del tiempo. Pero no creo que la obra de Diego Ramírez se vaya a convertir en literatura. La literatura no tiene por qué necesariamente ser densa y pesada para hacer literatura y para hacer buena literatura. No, tiene que ser buena, excelente, maravillosa. Mira, si vos te fijas en una frase que yo metí ahí, después de que matan a Tongolele, la novela se queda en el vacío. Y yo digo una frase, es con voz de la Biblia o versos de Walt Whitman, que habría que escribir esto, diría Darío. Brother, ¿cómo va a ser posible que después del incendio de la casa de Carlos Mar, ya vamos a caer de la muerte de Tongolele, se quede en un silencio total la novela y un vacío? Ya vamos a caer a lo político. Eso es absurdo. Que aquí se están imbricando ya las dos cosas, lo político y lo literario. Porque es que mira, no se puede separar. Yo pienso que es difícil, digamos, si se considera una... Acordate que por eso él se curó en salud. Las primeras declaraciones que dio cuando iba a lanzar la novela, habló
En 2 cuartillas. Perfiles y comentarios por Eric Aguirre.